vamos a hablar con alguien que es un observador, sobre todo de la inseguridad, puesto que ha sido ministro de Defensa y ministro del Interior. Gracias por acompañarnos, Mariano González. Muy buen día, Fernando. Un gusto estar en Ampliación. Y también es un político, y nada menos que está de precandidato en las justas presidenciales para el 2026 del partido Salvemos al Perú. Pero vamos a hablar luego de eso. Más bien, precisamente, Mariano, quería aprovechar esta condición que tienes de haber sido autoridad muy importante, que ha visto la gravedad de los temas de violencia en la región y el hecho de que pretendas volver a la política nada menos que con esa aspiración presidencial, puesto que aún candidato presidencial en Colombia se ha atentado contra su vida. Sabemos poco todavía de eso, pero imagino que tú ya tienes una opinión y una reacción formada. En la interna hemos expresado nuestra solidaridad y hay que hacerlo público también, la condena total a hechos como el que ha ocurrido en Colombia. Definitivamente esto nos muestra el nivel de violencia política en la región, ¿no? Hace poco tiempo en Ecuador también fue asesinado un candidato presidencial. Hoy en Colombia, como en la época más dura que le tocó vivir hace muchos años con la muerte del candidato Galán también, entonces nuevamente se enfrenta a nuestro país hermano a una situación tan grave y creo yo que eso nos debe alertar en dos líneas por lo menos en nuestro país, ¿no? Una, en tomar las precauciones necesarias para esto y evidentemente tiene que ver con el nivel gravísimo de inseguridad que vamos a comentar hoy, pero también tiene que ver con algo que sí se puede hacer, que es a partir de la clase política empezar a deponer las luchas innecesarias, las luchas intestinas, pero que no tienen básicamente un real fondo necesario y que no le beneficien en absoluto a nuestro país, y empezar a conversar, ¿no? Empezar a conversar entre la gente de uno y otro lado, ¿no? Entre la gente de izquierda y de derechas, empezar a conversar sobre la necesidad de pacificar a nuestro país. Creo que el nivel de violencia política que se vive también en el Perú es gravísimo, ¿no? La muerte de la señorita Andrea vinculada a investigaciones en el Congreso no es poca cosa, es algo muy grave. La muerte del señor Nilo Burga, o sea, y eso nos puede ir dando más o menos... El periodista Medina Ica. El periodista también. Y tantos dirigentes de construcción y una serie que probablemente no vengan, muertes que no hayan sido originadas a partir de la violencia criminal, sino a partir más bien de posibles hechos de violencia política, ¿no? Entonces, claro, hechos de violencia política que no han tenido que ver con elecciones, sino con el manejo del poder. Pero en elecciones... En el caso de los sindicatos de la construcción. Sí, y en elecciones sí podría, digamos, creo yo, tornarse en alarmante, ¿no? Entonces, ¿pero crees que eso debería llevarnos a que los candidatos, y te incluyo, tomen precauciones cuando viajen y están pues con cara descubierta en mítines, relacionándose con la gente, a que lleven seguridad? ¿A ese extremo vamos allá? Por un lado, pero por otro lado me refería también a la necesidad de un diálogo abierto, diálogo entre las fuerzas políticas, inclusive en las que son totalmente contrarias, ¿no? Y también, la verdad que ya no sabemos qué hacer con este gobierno, porque el gobierno prácticamente no tiene un plan para la seguridad y creo que menos tendría un plan para esta situación. Por eso es que creo que las fuerzas políticas y a través de los espacios como el Acuerdo Nacional u otros deberíamos también conversar al respecto y encontrar algunos puntos en común, ¿no? Como es el cese de la violencia política. Pero muchos, cuando no vemos así salida clara ni a los problemas estructurales del país, ni al acuerdo entre las fuerzas importantes, dicen vamos al acuerdo nacional, y el acuerdo nacional difícilmente va a dar esa solución. Lo que yo he sugerido hace algún tiempo, Fernando, es que a través de ese espacio se haga un acuerdo donde participe el gobierno, el Congreso, que es un aliado del gobierno, donde participemos los de oposición. En otras palabras, los que están a favor y en contra del gobierno, sentados en una mesa, si es necesario, a puerta cerrada, y encontremos una salida a la situación de inseguridad, de criminalidad y obviamente de violencia política. Sin embargo, si hay un encuentro, para bien y para mal, entre el gobierno y el Congreso. Tú has sido ministro de dos gobiernos donde no había ese encuentro, ¿no? Has sido ministro de PPK cuando tenía una oposición
tremenda y muy organizada, porque era una mayoría absoluta de Fuerza Popular. Y has sido el ministro de Pedro Castillo, porque más bien ahí tú estabas con la oposición, curiosamente, pero bueno, el Congreso le daba dura batalla a Pedro Castillo. Ahora más bien no hay batallas entre el Congreso y el Ejecutivo, y nos quejamos de eso. Pero es necesario, a eso me refería, con deponer los propios intereses personales, de grupo, ideológicos, partidarios y por sectores, ¿no? O sea, es indispensable que todos absolutamente hagamos un esfuerzo, ¿no? Esta situación no es solo un problema del gobierno, no es solo un problema del Congreso, ni de la prensa que hace un buen trabajo, sino es un problema de todos los peruanos, ¿no? Pero ¿y qué le dices a esos partidos que sí tienen bancadas y representación en el Congreso, que viendo la debilidad del gobierno están aprovechando para una agenda pues que está poniendo en grave riesgo a la economía, ¿no? Por ejemplo, se aprueba pues un aumento para maestros jubilados que por supuesto necesitan el aumento, pero solo a los pensionistas maestros y no a tantos otros pensionistas del país, o hay proyectos para bajar el IGB, o sea, el Congreso ya se convierte en un reemplazo de la tecnocracia con proyectos que horadan la economía nacional. Definitivamente, las fuerzas que están en el Congreso han traicionado al pueblo, ¿no? O sea, han cambiado casi un centenar de artículos en la Constitución, ha hecho una serie de cambios en los subsistemas de extinción de dominio y otras medidas que afectan más bien la lucha contra la criminalidad. Pero justamente creo yo que necesitamos hacer no una tregua, pero sí encontrar un espacio de diálogo, un espacio donde podamos debatir abiertamente, pero a la vez contradictoriamente, pues sí, las fuerzas de la oposición pareciera que no tienen esa fuerza aún, ¿no? Queremos aprovechar tu experiencia como ministro del Interior para preguntarte por este proyecto de la congresista Katy Ugarte de enviar presidiarios peligrosos, especialmente peligrosos, a El Salvador, ¿no? Pero la respuesta de Mariano González vendrá después de oír mensajes de nuestros anunciantes. Nos vamos a una pausa siendo las 8:47 y volvemos en Ampliación de Noticias. Soy Fernando Vivas y los estoy acompañando en Ampliación de Noticias, edición dominical. Hemos estado conversando hace unos instantes con Mariano González, ex ministro del Interior y ex ministro de Defensa y precandidato presidencial del partido Salvemos al Perú. Mariano, queríamos preguntarte por un tema que ha surgido estos últimos días, de estas propuestas que nacen del Congreso y que se ven distractivas, pero logró su efecto, porque parte de esta gran preocupación ciudadana por la inseguridad que ve a propuestas que por más imaginativas, a veces un poco excéntricas que suenen, las ve como posibilidades pues, de salir de algo de la inseguridad, de aliviarla o de paliarla un poco. La congresista Katy Ugarte, y ayer aquí en RPP repitió una posición similar el alcalde Rafael López Aliaga, están de acuerdo con que se envíe presos, al menos algunos presos especialmente peligrosos, por ejemplo, hablemos del monstruo, a El Salvador, que genéricamente el presidente Bukele ha ofrecido sus SECOT, ¿no? Sus famosas supercárcel, su megacárcel, para albergar, previo pago, por supuesto, a presos extranjeros. ¿Cómo ves esa posibilidad? En uno de los casos puedo entender que puede ser producto de las buenas intenciones, ¿no? No más. Pero no crees. No, y en otro caso creo que hasta ignorancia, ¿no? O sea, ignorancia total. Es maestra la congresista. No, me refiero a ella en el caso de buenas intenciones. Y en el caso del otro señor, ignorancia total, ¿no? O sea, evidente. Porque, a ver, nosotros somos un país, un Estado soberano, ¿no? Y tenemos que resolver nuestros problemas en casa. Para empezar, no sé de dónde sacaría uno u otro el presupuesto para ello, ¿no? O sea, lo que prácticamente le cuesta a El Salvador es un promedio de $20,000 al año por preso, ¿no? O sea, con un presupuesto que prácticamente pues, son 5 o 6 veces menos en nuestro país. Y si uno pretendiera que ese gasto se realice, primero habría que cumplir
con todo lo planificado y con las cárceles que deberían haberse construido hace buen tiempo, independientemente de lo que diga el TCE y todo O sea, ello. como una medida para deshacinar cárceles peruanas no tiene sentido. No porque tiene ningún sería sentido. carísimo. Y lo que habría que hacer acá es, entre nosotros y quien asuma el gobierno del 26, porque lamentablemente la señora Boluarte y compañía no dan la talla, no tienen plan de seguridad y menos deben tener un plan penitenciario a estas alturas, ¿no? Entonces, y además ejecutarlo de acá a julio creo que es inviable. Lo que tendría que hacerse el nuevo gobierno es ponerse bien los pantalones, ¿ya? Ejercer un sistema penitenciario lo más duro posible contra estos criminales de alta peligrosidad y obviamente pues planificar que las cárceles necesarias se construyan en tiempo récord y con todas las garantías necesarias para evitar corrupción, ¿no? Hay una cosa que preocupa especialmente de la política pública contra la inseguridad, ¿no? Está en manos de un ministerio que está demasiado mediatizado por las necesidades judiciales de la presidenta Boluarte. Esto lo vimos clarísimo cuando el ministro Juan José Santibáñez pues tenía una guerra abierta con el Ministerio Público. Y si bien él se ha ido porque fue censurado, Así es. ha quedado gente que trabajaba en su mismo entorno, el actual. La estructura se mantiene. Lo que sucede es que para ejercer adecuadamente el poder desde el Estado, o sea, y desde el gobierno concretamente, se requiere que todo el área de seguridad, entendiendo por seguridad, defensa e inteligencia, y en ese bloque también entender que el INPE debería ser parte de este bloque, debería tener una sola mirada. Es decir, todo el área de seguridad y defensa, donde debería estar la DINI, donde debería estar el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y el INPE, deberían tener una sola mirada y una gran coordinación con el sector de justicia. Claro, pero por ejemplo, tú quisiste ser un ministro del Interior independiente, autónomo, y Castillo te cortó la cabeza. Claro, pero era una coyuntura, digamos, muy complicada, donde había una serie justamente de situaciones que habían afectado al sistema de inteligencia. Básicamente se había descabezado al sistema, como hoy, ¿no? Se había descabezado al sistema de inteligencia y lo que buscamos es poner a personas con Tú que fuiste expertise. ministro, pero ya antes habías estado en otros cargos en el Ministerio del Interior. Así, con sinceridad, ¿cuál es la dimensión y el impacto que pueda tener la corrupción policial, que la hay como la hay en todas las otras instituciones, pero qué impacto puede tener en la policía y en el Ministerio del Interior la corrupción policial para la lucha contra la inseguridad? Es gravísimo y muy, ¿cómo te puedo decir? Además de grave, es doloroso para los propios policías. Hoy, en el caso, por ejemplo, del Monstruo, se ha verificado que había un policía que era no solamente el datero, sino alguien que le daba soporte técnico a este grupo, ¿no? Criminal. En esa misma línea, a través de la prensa se ha conocido una serie de hechos, una serie de casos donde policías lamentablemente han pasado al otro lado. Claro, y el hecho de que haya corrupción policial es lo que hace indispensable que existan estos cuerpos de élite que no le informen ni a sus superiores. Ni al ministro. Ojo, porque el ministro es el primer sospechoso. Así es, el ministro genera, digamos, todas las valga la redundancia, ejecuta las políticas y genera todas las facilidades logísticas y de recursos humanos para que funcionen los equipos, pero estos equipos tienen que trabajar con independencia, pero para ello se necesita obviamente pues tener un plan, y lo que no hay hoy, por más que uno u otro invitado de ustedes lo diga, o sea, no existe un plan en seguridad, no existe un plan en inteligencia. Un plan de viajes, nos dijo un congresista que había ahora, que eso sí hay en el gobierno. Y el problema, exacto, y el problema es que toda esta problemática de inseguridad ya dejó hace muchísimo tiempo de ser solo un problema que es grave de seguridad pública, de orden interno, es un problema de seguridad nacional. Estamos corroborando que hay bandas organizadas internacionales, es decir, nuestros delincuentes peruanos tienen vínculos con Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador y viceversa. Entonces, esta es una situación gravísima y hacen además actos de terrorismo, claro que sí. Entonces, el Estado tiene toda la obligación de defenderse y todas las capacidades. Pero obviamente, si tenemos... ¿De acuerdo con la tipificación de terrorismo urbano? No voy a ese plano, ¿no? Pero si más bien nuestras autoridades están más preocupadas en darle cobertura de seguridad
a la presidenta para que no la investiguen, o en todo caso, para ir tras los que la investigan, estamos mal, pues, ¿no? Y para terminar, volviendo al hecho con el que te presenté, que eres precandidato presidencial de Salvemos al Perú. Salvemos al Perú está imbuido en diálogos con otros partidos de tendencia similar que me imagino que son de centro, entre centro derecha, centro izquierda. Sí, creo que lo más importante para nuestro país es generar bloques sólidos y además que respondan a las necesidades. ¿Se puede mencionar algunos? Yo creo que en ese intento. No, yo creo que se está conversando con mucha gente y cuando ya tengamos algún acuerdo formal, obviamente lo vamos a decir públicamente. No mencionas a ninguno. No, pero lo que sí puedo decir, Fernando, categóricamente, es que ir 43 grupos a una elección es irresponsable. Lo que tenemos que hacer responsablemente desde quienes hacemos política es encontrar puntos de coincidencia y a partir de una unidad programática darle soluciones a los problemas de la gente. Por lo menos dinos cuántos partidos están en las conversaciones que estás teniendo. Por lo menos más de 3, ¿no? Por lo menos más de 3. Sí. 4. ¿No? Ya sería algo. ¿Sí? Y creo que va a ser importante encontrar la posibilidad de construir un gran frente social, ¿no? Eso es, creo yo, lo más importante para nuestro país, que a través de un frente tengamos la capacidad. Ese frente social que ya tiene un nombre no es el de izquierda donde estaría Verónica Mendoza. Estamos trabajando, aún no tenemos nada definido, estamos trabajando por construir una alternativa de gobierno, pero además que tenga la capacidad más con Rafael de resolver Belaúnde podría ser. Rafael Belaúnde. Ahí vamos conversando. Vamos conversando. Bueno, esto fue nuestra conversación sobre seguridad nacional, el atentado contra Miguel Uribe y también las posibilidades del Partido Salvemos al Perú, del que sería precandidato presidencial el exministro del Interior Mariano González. Y siendo las 9 de la mañana exactamente, nos vamos al resumen de la hora y a oír mensajes de nuestros anunciantes en